Hola, soy Susana. Para mí hablar de la resonancia del idioma español resulta un poco difícil porque yo hablo el idioma con varios acentos, el acento español, el acento mexicano y el acento argentino. Y la resonancia del idioma cambia según el acento. Y a veces yo digo que es como si tuviera una múltiple personalidad en español porque lo hablo con varios acentos. Y el acento puede cambiar de una frase a la otra y no es algo que yo controlo de una manera consciente. A veces el acento español sale y sale muy fuerte y a veces se esconde. Lo que pasó es que mi primera maestra de español fue de Madrid. Y cuando viví en Buenos Aires un año, yo aprendí el canto argentino, pero no sale en este momento, no sé por qué. Pero si estoy muy emocionada por algo o muy enfadada, el melodrama del acento argentino sale de una manera tan dramática que deja a la gente muy sorprendida. Y, por ejemplo, si digo la palabra frutilla o fresa en otras partes de América Latina, nunca digo frutilla, siempre digo frutilla, porque es una palabra que yo aprendí en Argentina. Lo mismo con la palabra repollo. Repollo es una palabra que yo aprendí en Argentina, entonces siempre lo digo con la sh en vez de la y, nunca digo repollo. Y yo suelo tomar mucho mate, lo aprendí en Argentina, pero tampoco el acento argentino sale cuando estoy tomando mate. Y es interesante porque nunca sé cuándo va a salir y cuándo no sale. Pero si estoy hablando con uruguayos o con argentinos, el acento sale. Yo hablo más con el acento mexicano, porque aquí en California mucha gente mexicana y se escucha mucho el acento mexicano en los medios en español. Pero para mí, más allá de los acentos, es que en español yo aprendí a apreciar la poesía, algo que no lograba hacer en otros idiomas. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi profesor de literatura en español fue coreano y él enseñaba la poesía de tal manera que yo acabé entendiendo lo que decían los poetas. Y es algo que yo no lograba hacer en inglés o en otros idiomas. Entonces creo que he leído más poesía en castellano que en otros idiomas. Y, y es interesante porque para mí es más fácil leer en inglés que en español, pero para mí entiendo más la poesía en español que en inglés o en otros idiomas. Entonces se ve que para mí el castellano no es solamente un idioma que he estudiado, sino que es un idioma que yo he vivido, porque viví en Argentina y trabajé también en México y estudié en Argentina. Entonces el idioma para mí es algo muy personal.